Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucho interés y especulación en los últimos tiempos, especialmente en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando en los titulares y las redes sociales, Can Yaman y su presunta relación con la clínica Agobio, ya sea como un tema profesional o tal vez algo más, un secreto. ¿Qué hay detrás de estas afirmaciones? ¿Es parte de su estrategia profesional, o hay algo más que no sabemos? Prepárense porque vamos a desglosar toda esta información y a tratar de arrojar algo de luz sobre el asunto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y nos apoyarán un montón para seguir trayéndoles contenido interesante como este. Dicho esto, vamos a empezar. Primero pongamos un poco de contexto. Can Yaman es sin duda una de las estrellas masculinas más reconocidas y admiradas a nivel internacional. Su fama se disparó gracias a sus papeles en exitosas telenovelas turcas, pero su carisma y su presencia escénica lo han llevado mucho más allá, convirtiéndolo en un fenómeno global. Lo hemos visto evolucionar, no solo en su carrera actoral, sino también en su imagen pública. Y es precisamente esta evolución, o quizás ciertos movimientos estratégicos en su vida profesional, lo que nos trae hasta aquí. Recientemente han surgido rumores persistentes y menciones sobre su conexión con la clínica Agobio. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué significa esto exactamente? Vamos a analizar las diferentes aristas de esta historia. Por un lado, está la perspectiva profesional. En el mundo del entretenimiento y más aún para figuras públicas de la talla de Can Yaman, cuidar la imagen, la salud y el bienestar físico y mental es fundamental. Las clínicas especializadas, ya sean de medicina estética, de rehabilitación, de bienestar o incluso de salud mental, juegan un papel crucial en este aspecto. Podríamos estar ante una colaboración profesional muy bien planificada. Quizás Can Yaman está trabajando con Agobio para mejorar su forma física para un nuevo papel, o para recuperarse de alguna lesión, o simplemente para mantener ese físico que tanto admiramos. Esto, lejos de ser un secreto, podría ser simplemente parte de su agenda de preparación y mantenimiento como actor. Las colaboraciones con este tipo de centros son muy comunes entre las celebridades. Pensemos en deportistas de élite o en otros actores que utilizan servicios para optimizar su rendimiento y su apariencia. En este sentido, la mención de la clínica Agobio podría ser una estrategia de relaciones públicas, una forma de asociar su imagen a un centro de prestigio y de demostrar un compromiso con su salud y su carrera. Sin embargo, el mundo del espectáculo está lleno de matices y la línea entre lo profesional y lo personal a menudo se difumina. Es aquí donde entran las especulaciones y la idea de un posible secreto. ¿Podría haber algo más detrás de su visita o relación con la clínica Agobio que no sea estrictamente profesional? Cuando hablamos de secreto podríamos estar refiriéndonos a varias cosas. Quizás se trata de un tratamiento de salud muy personal y delicado que prefiere mantener en privado. Muchas veces las celebridades optan por buscar ayuda profesional para problemas de salud, ya sean físicos o emocionales, sin que esto se haga público. La presión de ser siempre perfecto y estar a la altura de las expectativas puede ser abrumadora, y buscar apoyo en un entorno discreto es una opción muy razonable y comprensible. Otra posibilidad, y aquí entramos de lleno en el terreno de la especulación, es que la relación con la clínica Agobio tenga que ver con su vida personal o sentimental. A veces las personas se acercan a ciertos lugares o profesionales para buscar consejo o apoyo en sus relaciones. En el caso de Can Yaman, su vida amorosa siempre ha sido objeto de gran interés mediático. ¿Podría ser que la clínica Agobio esté involucrada de alguna manera en aspectos de su vida privada que él desea mantener alejados de los focos? Es importante recordar que a pesar de ser una figura pública, Can Yaman también tiene derecho a su privacidad. Las noticias y los rumores pueden ser muy invasivos. Además, no podemos descartar la posibilidad de que la asociación con Agobio sea un paso más en su internacionalización profesional. Can Yaman ha estado expandiendo su carrera más allá de Turquía, participando en producciones internacionales y buscando oportunidades en mercados como Italia y España. Una clínica con una reputación sólida, como podría ser Agobio, podría ser un aliado estratégico para mantener su imagen impecable y su bienestar mientras trabaja en diferentes países. Quizás Agobio ofrece servicios especializados que se adaptan a las necesidades de una figura pública globalizada.
Es crucial abordar este tema con una dosis de escepticismo saludable, pero también con empatía. En la era de las redes sociales, la información viaja a la velocidad de la luz. Un simple rumor puede convertirse en una noticia de portada en cuestión de horas. Por eso, cuando escuchamos sobre la conexión de Can Yaman con la clínica Agobio, es importante preguntarse de dónde proviene esa información y cuál es su fiabilidad. ¿Son fuentes oficiales, son filtraciones, o son meras conjeturas de fans o medios de comunicación? Si analizamos la naturaleza de la clínica Agobio, las clínicas de este tipo suelen ofrecer una amplia gama de servicios, desde tratamientos estéticos y de rejuvenecimiento hasta terapias de bienestar y salud mental. Para una persona que constantemente está bajo el escrutinio público y tiene una agenda exigente, un lugar que ofrezca soluciones integrales para el cuidado personal podría ser muy atractivo. Si Can Yaman estuviera buscando mejorar su apariencia para un papel, o recuperarse de un agotamiento, o simplemente buscar un momento de paz y renovación, Agobio podría ser el lugar perfecto. En este sentido, su relación sería puramente profesional y orientada a optimizar su carrera. Ahora, ¿qué pasa con la idea del secreto? A veces, lo que parece un secreto no es más que una medida de discreción profesional. Cuando un artista busca servicios de bienestar, es natural que quiera mantener la confidencialidad de sus tratamientos. No hay nada inherentemente sospechoso en esto. Podría ser un tratamiento médico específico, una terapia para lidiar con el estrés, o incluso algo tan simple como un programa de nutrición o ejercicio personalizado. La palabra secreto puede ser utilizada por los medios para generar más interés y clickbait, pero en realidad podría tratarse simplemente de privacidad. Otra perspectiva a considerar es cómo la propia imagen de Can Yaman ha evolucionado. Lo hemos visto pasar de ser un actor joven y emergente a una estrella consolidada, con una presencia física que a menudo es parte importante de su atractivo para el público. Es natural que busque mantener esa imagen o incluso mejorarla. Si la clínica Agobio le ofrece tratamientos que le permiten hacerlo, y él decide mantenerlo de forma privada, no debería ser interpretado necesariamente como un secreto oscuro, sino como una decisión personal sobre cómo gestionar su imagen pública y su vida privada. En definitiva, el título Can Yaman en la clínica Agobio, profesional o secreto, nos invita a reflexionar sobre las múltiples capas de la vida de una celebridad. Podría ser simplemente una parte estratégica de su carrera profesional, una inversión en su bienestar para seguir triunfando. O podría ser un aspecto más íntimo de su vida que elige mantener al margen del ojo público, lo cual es, en última instancia, su derecho. Sin embargo, la línea entre lo que es información pública y lo que es vida privada es cada vez más difusa en la era digital. Para concluir, hemos explorado las diferentes posibilidades que rodean la conexión de Can Yaman con la clínica Agobio. Hemos considerado la perspectiva puramente profesional, donde Agobio podría ser un aliado clave en su mantenimiento y desarrollo como artista. También hemos profundizado en la idea de un posible secreto, ya sea relacionado con tratamientos de salud personal, aspectos de su vida privada, o simplemente el deseo de mantener cierta discreción en su camino hacia la internacionalización. Lo que queda claro es que en el mundo de las celebridades, cada paso es observado y analizado, y a menudo, lo que parece un misterio, puede tener explicaciones más sencillas de lo que imaginamos, o quizás sea solo el derecho de una persona a mantener ciertas cosas para sí misma. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado algunas ideas para reflexionar sobre este tema. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es puramente profesional? ¿O hay algo más en juego? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Can Yaman o que disfruten de este tipo de análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.